106.5. Son las 7:01. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 24 de julio del año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol y a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero saludar la salida al aire a partir del día de hoy del Rumbo de la Tarde. Ayer estuvimos en la rueda de prensa, en el encuentro con personalidades que hizo RCC Media y este equipo del Rumbo de la Tarde, encabezado por el doctor Ricardo Nieves. Ahí están, Domingo Páez, Andrés L. Mateo, Fafa Tavera y Leila Mejía. Son el Rumbo de la Tarde que se inicia hoy a través de Rumba 98.5 FM. Rumba 98.FM es el rumbo de la tarde, que el horario tengo entendido que es de 3 a 5 de la tarde. 3 a 5 de la tarde, el Rumbo de la Tarde. Entonces, repito, ahí están en el Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM, el doctor Ricardo Nieves, Andrés L. Mateo, Leila Mejía, Fafa Tavera y Domingo Páez. Inician este espacio en el día de hoy. Sé que es un espacio que nace con el éxito garantizado, porque todos ellos son comunicadores, intelectuales de larga data, con mucho respeto en la sociedad dominicana, gente que expone sus ideas, defiende las cosas en las que cree, pero también es gente con capacidad de escuchar y con capacidad de debatir. Y entonces sé que sin duda alguna este será un espacio crítico, abierto a todos los sectores, y que debe tener el apoyo, y lo va a tener, sé que lo va a tener, el apoyo tanto de audiencia como el apoyo de los patrocinadores, el apoyo de las empresas que tendrán en este espacio una formidable vía para hacer sus promociones. Nuestras felicitaciones a este equipo. Que nadie se prejuicie, todos los que están ahí, que todo el mundo sabe cuáles son sus posiciones. Es gente que el día que usted no esté de acuerdo con algo que planteen, con algo que dicen, trate de comunicarse con ellos, ellos no se creen los dueños exclusivos de la razón. Tienen la suya, pero tienen plena capacidad y lo han demostrado de escuchar a todo el mundo, y material de más para debatir. Es decir, que esto fortalece la radio, y es una nueva opción. Y nuestras felicitaciones por ese nivel de apertura que tiene RCC Media, presidida por don Antonio Espaillá. Bueno, porque también así nos llamamos. RCC Media es radio cadena comercial, pero ya dentro de un holding que abarca
pues una serie de cosas que ustedes la ven reflejada por ya toda la modernidad y todas las cosas que se le está imprimiendo a esta nueva imagen de la marca, RCC Media. Así es que felicitaciones, señores, y a partir de hoy vamos a estar pendientes al desarrollo del rumbo de la tarde, como estamos pendientes al desarrollo de otros espacios formidables, como lo es el sol de la tarde, que está en el horario, aquí mismo en Sol, en el horario de 2:30 de la tarde a 5 de la tarde, que arranca a las 2:30 con doña Consuelo y el patrón Ángel Acosta, y entonces continúa con el equipo pleno coordinado por Cristian Jiménez a partir de las 3 de la tarde. Es decir que tenemos en las tardes, señores, un buen banquete, Así es que felicitaciones y éxito. Miren, señores, varios temas, pero voy a empezar con la solicitud o lo que está planteando en el día de hoy el diputado Demóstenes Martínez. Formidable diputado, uno de los mejores legisladores, una persona sumamente decente, muy tratable, muy cuidadosa, el diputado Demóstenes Martínez. Producto de un acuerdo que hubo en el comité político, pues durante los 4 años se decidió quién iba a presidir la Cámara de Diputados. Lo que ocurre es que no se previó que se iba a presentar una coyuntura como la que se presentó. Yo creo que esa coyuntura altera ese acuerdo. Esa coyuntura altera ese acuerdo. El hecho de que se haya constituido una especie de bloque de diputados aparte dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y ese bloque de diputados, y no estoy hablando de manera personal de Demóstenes Martínez, que me encantaría que tuviera la oportunidad de presidir la Cámara de Diputados, pero entiendo que eso alteró el curso de los acontecimientos. Así es que no nos sorprendamos si ese acuerdo queda sin efecto, porque dudo que con la propia situación que hay en el comité político y con el ánimo que prima en la mayoría PLDista, y entre esa mayoría, en la mayoría de los diputados PLDistas, en ese ánimo dudo que en estos momentos haya espacio o haya el interés de premiar pues al sector que confrontó de manera tan beligerante a su propio partido. Es decir, que eso lamentablemente creo que afecta esa posibilidad. Es más, en política no se puede ser tan categórico. Porque puede faltar para la toma de esa decisión una semana. Puede faltar una semana para la toma de esa decisión. El cambio se hace el 16 de agosto, pero eso se decide por lo menos una semana antes. Entonces todavía falta tiempo para esa decisión. Pero hoy, vamos a ver qué pasa mañana, que 25, que 26, el 27, el 28, el primero, hasta el día de esa decisión. Pero hoy
Anoche, cuando yo me fui a la cama, anoche, Demóstenes no era el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Anoche no lo era. Si hay conversación, si se busca, puede haber cambio, porque estamos hablando de política. Estamos hablando de política y las cosas no son categóricas. Los acontecimientos pueden variar, pero yo creo que ahí hay una ruptura interna en el PLD. Hay una ruptura, ahí hay una guerra sin cuartel. Hay una guerra sin cuartel que lamentablemente creo que esa guerra sin cuartel afecta ese entendimiento, y qué lástima por la persona de Demóstenes Martínez, que es uno de los mejores diputados que hay en esa Cámara en términos de su experiencia, de todo lo que aporta, de sus conocimientos, de su trato, de su decencia. Él sabe que esto no tiene que ver nada con lo personal. Él sabe que hubo una guerra política ahí y que esa guerra política creó un rompimiento dentro del PLD que se va a reflejar, por lo menos en lo inmediato, en muchas cosas, y lamentablemente esa es una de las primeras. Entonces, lo más probable es que el diputado Radamés Camacho se mantenga como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, Luis Abinader ayer dio una rueda de prensa que nosotros tuvimos la oportunidad de presentar en vivo. Esa rueda de prensa fue básicamente para un cambio de tonalidad frente a Danilo Medina. Una rueda de prensa para reconocer varios aspectos positivos del discurso de Danilo Medina. Una rueda de prensa para que sus seguidores tuviesen cuidado de no salir a reivindicar esa supuesta victoria que pudiera tener sus consecuencias. Es decir, no salgan a celebrar, aquí no hay, esto no es una derrota, esto no es cosa. Y el presidente, en varios aspectos de lo que destacó Luis Abinader, pues se ha comportado como un gran demócrata. Y entonces también a reivindicar lo de la sangre nueva, que desde luego a él le toca en parte, aunque probablemente cuando el presidente Medina está hablando de sangre nueva, lo está haciendo dirigido al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, eso ya habla de un cambio de circunstancias, un cambio de coyuntura. Danilo Medina, que hasta el momento de ese discurso era el centro de los ataques políticos, ahora pasa a ser una figura tratada con mucho cuidado, una figura venerada, porque tiene muchas posibilidades de influir en el curso de los acontecimientos. Muchas posibilidades de influir en ese curso de los acontecimientos. Entonces, desde el punto de vista político, es una actuación inteligente de parte de Luis Abinader. Ayer conversamos nosotros con Felucho Jiménez
Y Felucho Jiménez dijo que entendía que este era el momento apropiado, ya sin el elemento de que se pudiera habilitar al presidente con la posibilidad de que se presente como candidato. Yo creo que ya esa posibilidad, tal y como decía Felucho, está totalmente despejada. Danilo Medina no es hombre de pronunciar un discurso estableciendo que no se va a presentar como candidato y después intentar hacerlo. No. Ya eso está descartado. Como eso está descartado, decía Felucho, estamos ahora en el momento más propicio para una reforma constitucional que trate otros aspectos, entre ellos varios de los aspectos que esta propia reforma constitucional tenía contemplado. Y si eso ocurre, estoy seguro de que habrán instrucciones políticas de respaldar esa reforma por el elemento de la unificación de las elecciones, que es una necesidad imperiosa para el Partido Revolucionario Moderno, que si perdiera de manera arrolladora las elecciones municipales, entonces en esas elecciones municipales también está anticipando cuál será su suerte en las congresuales y presidenciales. Por eso es importante buscar una forma más equilibrada para las elecciones municipales y no hay otra que no sea la de la unificación, amén de que también hay un costo muy elevado porque estamos hablando de sacar la misma cantidad de personas a votar, de montar una misma estructura para poco tiempo después repetir esa estructura. Realmente es un lujo muy costoso para la democracia dominicana, que puede resolver eso perfectamente en unas elecciones unificadas, y ya se ha demostrado que la gente tiene capacidad cada vez más en esas elecciones municipales, donde más se ha reflejado, de seleccionar al margen de partidos, de decir, me gusta este como presidente, pero para alcalde prefiero a este, aunque no es del partido de este. Eso ya la gente lo ha hecho y ha demostrado que tiene manejo, que tiene capacidad, que tiene la posibilidad de hacer esas cosas. Entonces, bueno, hablemos del tema del Delfín y de lo que puede ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana. Se inicia un proceso nuevo. Esto es borrón y cuenta nueva, prácticamente lo que se inicia pues después del discurso de Danilo Medina. Ayer el presidente encabezó una reunión con este grupo de precandidatos, alentándolo a reforzar su trabajo para en los próximos días ir haciendo algunas depuraciones. Y esas depuraciones se irán produciendo conforme a varias fechas que son claves para eso. Hay una fecha tope para la inscripción de las candidaturas, 22 de agosto. Esa es la fecha tope para la inscripción de precandidaturas, el 22 de agosto. Entonces, después hay tiene que producirse una reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para la selección de candidatos.
En esa reunión, que se requiere el 33%, por una tradición que hay en el PLD, nadie va a impedir que la candidatura adversa a la mayoría pueda pasar, porque eso sería una locura. Me refiero, por ejemplo, a que si en el PLD se usara la mayoría que tiene el danilismo en el Comité Central, esa mayoría está en capacidad de impedir que, por ejemplo, Leonel Fernández sea seleccionado como precandidato. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir ni puede ocurrir, porque eso es una locura. Es decir, se vería claramente que se está cerrando la puerta a la competencia interna, porque se sabe que el que vaya a competir por parte del danilismo va a competir contra Leonel Fernández. Entonces, usted no tiene legitimidad un proceso que usa los mecanismos para prescindir de la parte con la que se va a competir. No, eso ni soñarlo. Leonel Fernández, aún sin el porcentaje dentro del Comité Central que es necesario para ser escogido, es escogido precandidato del Partido de la Liberación Dominicana sin ningún obstáculo. Entonces, ¿qué pasará con los otros precandidatos que se inscriban? Bueno, ya me imagino que habrá transcurrido parte del proceso, que pudiera ser que ya algunos a esa fecha estén endosando a otros. Pudiera ser que algunos incluso sean depurados en esa reunión y no pasen como precandidatos. Entonces, hay varias cosas que tienen que ocurrir primero. Entonces, bueno, como la fecha tope para la inscripción de las precandidaturas es el 22, antes se ha producido la reunión del Comité Central y entonces creo que hay una fecha hasta el 18 de agosto. Hasta el 18 de agosto tiene el Comité Central la posibilidad de hacer la reunión para escoger a los precandidatos. Y el 6 de octubre son las primarias. Son las primarias. Pero antes de octubre hay una fecha que es la del 6 de septiembre, y creo que ya ahí, mediante el mecanismo de las encuestas, se le está diciendo a cada precandidato cuál es su situación. ¿Cuál es su situación? El plan es terminar unificado en torno a un precandidato. Entonces, a todo el mundo se le está dando la oportunidad de ser ese precandidato seleccionado. ¿De qué cosas va a depender la selección de ese precandidato? Bueno, ahora hay una cosa que es fundamental en esta etapa, que son los músculos. Los músculos son más importantes en esta etapa que posicionamiento en las encuestas, porque el posicionamiento en las encuestas lo dan los músculos en la medida en que uno de estos precandidatos se vaya proyectando mejor respaldado, más fortalecido. En esa misma medida va ganando la atención de distintos sectores y posicionándose en las encuestas. Lo que nadie puede esperar es que el precandidato arranque posicionado. No, el posicionamiento se construye. Y se construye con una serie de factores. Hasta ahora, ningún precandidato había podido volar muy alto
No había, porque había una contención dentro del danilismo, y la figura principal del danilismo para la mayoría de los danilistas se mantenía siendo una opción. De manera que si ellos tenían una preferencia, la tenían pues en una segunda posición. Yo estoy con Danilo Medina, si él no va, estoy con el compañero fulano. Incluso trabajo con el compañero fulano, pero en caso de que Danilo se presente, pues apoyo a Danilo Medina. Entonces, cuando la situación es así, es muy difícil colocarse, posicionarse en una encuesta. Entonces, ¿cómo sabremos cuál es el precandidato? ¿Cuál es ese delfín? Quedémonos observando en los próximos días y veamos alrededor de qué candidato se va mostrando musculatura. Se va mostrando musculatura, que eso va a ser un factor sumamente importante. Los precandidatos que no pierdan mucho tiempo en estos momentos presentando actividades comunes, es decir, que fulano fue a San Cristóbal, que Perencejo fue a Asua, que Sutanejo fue aquí, que fue allá. Es importante, tienen que hacer sus contactos a nivel nacional y relanzar todas sus estructuras, etcétera. Pero lo que va a dar el posicionamiento inmediato es la musculatura. La musculatura. Entonces, quedémonos observando y veamos alrededor de qué precandidato vamos observando factores de apoyo que son distintos frente a los demás. Y entonces ahí ya eso nos irá diciendo cuál puede ser el precandidato que se va a seleccionar para competir con Danilo Medina, para competir con Leonel Fernández en unas primarias abiertas esas primarias. Entonces ahí hay muchos bueyes que serían determinantes. ¿Alrededor de quién se colocan los senadores? ¿Alrededor de quién se coloca la mayoría de los diputados? ¿Alrededor de quién se colocan los alcaldes? ¿Alrededor de quién se va colocando la mayoría del comité central? ¿Alrededor de quién se va colocando el comité político? Eso será fundamental en todo este proceso. Entonces, vamos a observar. No quiero que ponerme a hacer menciones, a adelantar cosas para que no se confunda el hecho de una identificación que todo el mundo me conoce con la realidad. Este es un momento de ver las cosas en función de la realidad. Y en los próximos días yo creo que los acontecimientos irán hablando. Creo que el juego va a ir hablando claramente en los próximos días. Cambio y fuera.